Capítulo 22. Ilia yacía en un prado, observando sus propios recuerdos mientras su vida se desvanecía. Se vio a sí misma de niña jugando con su padre en la nieve y siendo sostenida por su madre en las frías noches de invierno. Ilia no había envejecido en absoluto, pero sentía que esos días le habían sucedido a otra persona por completo. Se vio a sí misma arrodillada en el suelo, mientras le decían que su madre estaba muerta y que su padre la había traicionado y abandonado. Se vio sola. Se vio a sí misma completando el ritual para invocar un espíritu heroico en su propio cuerpo. La familia le había contado mucho sobre su propósito, sobre el gran plan para el Santo Grial, pero a ella no le importaba nada de eso. Solo quería venganza. Venganza contra el padre que había traicionado a su madre y la había abandonado, y venganza contra el hermano que la había reemplazado. Se vio a sí misma retozando en la nieve con su oso polar, esta vez guiada por los tres espíritus divinos dentro de ella. Habían hablado solo 2 veces, y la primera vez que habían conversado algo los había enfurecido. No con Ilia, sino con su familia. Le habían hecho muchas preguntas y la animaron a preguntarle a Shirou si Kiritsugu realmente la había abandonado o no. Se vio a sí misma conociendo a Caster y formando su alianza. Había estado buscando a Shirou cuando sucedió, curiosamente, y Caster había estado haciendo lo mismo. Habían peleado, pero pronto llegaron a un entendimiento. O eso había afirmado ella. La verdad era que Ilia había querido más que nada romper la fe de Caster en Shirou, para justificar su propia falta de confianza en él. Se vio a sí misma encontrándose con Shirou cerca de los mercados, obteniendo finalmente la confirmación de que su padre había estado viajando por el mundo. No había garantía de que la hubiera estado buscando. Tal vez había tenido la intención de abandonar a Shirou tal como había dejado a Ilia, pero su corazón sabía que esa no era la verdad. Él había venido por ella. Había fallado, pero había seguido intentándolo hasta que no le quedó nada más que dar. Se vio a sí misma luchando contra Archer y Ryder, arrojando todo en la lucha porque simplemente no tenía idea de qué hacer con ella misma de otra manera. Se vio perdida y sintió que el espectro inminente de la muerte se acercaba. Ilia iba a morir. Ella lo sabía desde hacía mucho tiempo. Era su propósito, lograr el milagro de la tercera magia por la que la familia había luchado tanto y tan duro. Eso la esperaba si ganaba, y si fallaba, bueno, los perdedores tenían que morir para que los ganadores pudieran recuperar el Grial. No había otra manera. Las cosas habían terminado exactamente como siempre iban a terminar. Ilia estaba muriendo. Eso era todo. No estaba segura de por qué estaba en un prado, pero tal vez eso era lo que todas las personas veían antes de morir. Lo siento. Estamos trabajando tan rápido como podemos. Espera, joven. Reconoció esas voces. Sitonai, Freya y XXXXX. Los espíritus divinos dentro de ella. ¿La llevaban al más allá? No, niña, todo lo contrario. Estamos trabajando tan rápido como podemos. Todo va a estar bien. ¿Qué? Preguntó Ilia. Ahora estaba aún más confundida. ¿De qué estaban hablando? Mereces vivir, Ilia. Solo por esta vez, es hora de que la vida siga tu camino. Lamentamos no poder quedarnos contigo, pero estamos haciendo lo que podemos. ¿No puedes quedarte?, preguntó Ilia. Todavía no estaba segura de qué estaban hablando, pero eso le dolió más de lo que hubiera esperado. Había llegado a confiar en ellos, incluso si esta era solo su tercera conversación. Pero tengo que morir. De una manera u otra. Esas son las reglas, sí. Pero ¿qué sentido tiene ser una diosa, si no puedes cambiar el mundo de vez en cuando? Cierra los ojos, Ilia. Te extrañaremos. Pero vivirás una vida larga y feliz después de que nos vayamos. Una ola de fatiga la golpeó, aunque sospechaba que ya estaba soñando. Ilia luchó contra ella, pero contra su voluntad sus ojos se cerraron. Cuando despertó de nuevo, estaba de nuevo fuera de los terrenos del castillo. Motas de luz dorada flotaban a su alrededor, pero desaparecieron tan pronto como comenzó a mirar a su alrededor. Archer y Ryder la observaban con desconfianza, pero sorpresa, mientras que Pegasus lamía los restos del gran pilar de hielo que Ilia había convocado. Su propia montura no estaba a la vista. Bajó la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué seguía viva? ¿Y por qué tenía tanto frío? ¿Maestro?, gritó Ryder, abandonando su puesto para correr hacia algo que Ilia no podía ver. «Maestro», gritó Archer, siguiendo a su compañero de sirviente. Ilia había esperado que al menos uno de ellos se quedara y la vigilara, pero supuso que debían haber sido capaces de darse cuenta de que no era una amenaza. Su audición ya no era tan buena como lo había sido durante la pelea.
¿Por el golpe que había recibido, cuando Rider había atravesado su fortaleza de hielo? Eso había sido suficiente para eliminar toda su energía mágica. Quizás le había hecho algo más. Ahora que lo pensaba, tampoco se sentía tan fuerte ahora como hace algún tiempo. Fatiga. Tenía que serlo. ¿Pero de qué se había tratado ese sueño? Todo eso era para decir que escuchó fragmentos de la conversación, pero solo eso. Ella está conmigo ahora, está domesticada. Ciertamente, enséñales a los dos, su misión, porque, arrogante, Neesan, amigos, puta, pobre, sirviente, azotes, más tarde, amo, fuera lo que fuese lo que estaban discutiendo, no parecía nada que valiera la pena escuchar. Ilia se dio la vuelta, haciendo todo lo posible por ignorarlos. Después de un tiempo, empezaron a caminar hacia ella. Ilia podía oír la voz de Shirou con más claridad ahora, porque estaba más cerca y gritaba. Ilia. ¿Dónde estás? Ella lo vio al mismo tiempo que él la vio a ella. Por alguna razón, se congeló. Aunque parecía tan absolutamente exhausto como ella se sentía, todavía tenía la fuerza para sonrojarse de alguna manera. ¿Qué te pasó? Tus servants me dieron una paliza, Oni-chan, dijo Ilia, haciendo pucheros. No tenía sentido restregárselo en la cara. Caray. Date prisa y acaba conmigo de una vez. No puedes ganar la guerra sin derrotar a los otros servants. Berserker, no, Ilia. Archer se mordió el labio, mirando a Ilia como si no estuviera segura de lo que estaba mirando. Ya no eres un servant. ¿No lo soy? Preguntó Ilia. Y estás desnuda, dijo Archer. Murmuró algo y apareció una capa, que le arrojó a Ilia. Ilia lo ignoró y la arrojó a un lado. Se puso de pie, mirándose a sí misma mientras probaba sus extremidades. Por un lado, ahora estaba mucho más alta del suelo de lo que estaba acostumbrada. Todas sus extremidades, su cuerpo en general, habían crecido enormemente. Lo suficiente para igualar su propia edad. Ella parecía una adulta. Tenía pechos. Sonriendo, Ilia puso sus manos sobre ellos, eufórica al descubrir que eran completamente reales. Después de años de ser una niña, finalmente tenía el cuerpo que se merecía. ¿Qué pasó? Gritó Shirou. También le proyectó algo de ropa, una chaqueta mucho más simple. Se la arrojó a Ilia, y esta vez ella ni siquiera se molestó en atraparla. Estaba demasiado embelesada, explorando su nuevo cuerpo. Ella se puso un dedo sobre la boca, para hacerles saber que estaba pensando en ello. Mis espíritus divinos se han ido. Tuve un sueño, realmente no tenía sentido, pero, supongo que este fue su regalo de despedida. Para permitirme, vivir. Lubia y Archer parecían igualmente sorprendidos, ambos haciendo casi exactamente la misma pose. Archer habló primero. Increíble. Un espíritu heroico simplemente, eligiendo dejar un cuerpo. ¿Es eso siquiera posible? Tal vez siendo espíritus divinos, ¿tenían más autoridad que la mayoría? Preguntó Lubia. Estaba desnuda de cintura para abajo, Ilia se dio cuenta recién ahora. Fascinante en cualquier caso. Entonces, ¿ya no tenemos que pelear más? Preguntó Shirou. Una sonrisa se extendió por su rostro, e Ilia pensó que era la cosa más atractiva que había visto en su vida. Gracias a Dios. Su corazón solo quería romperse al mirarlo. Oni-chan. Ella gritó, arrojándose hacia él. Por supuesto, había olvidado que pesaba más de lo que solía pesar. Los dos cayeron juntos, ya que él no podía sostenerla. También había olvidado que estaba desnuda, y cuando su rodilla terminó entre sus piernas, eso agitó dentro de ella sentimientos que nunca antes había experimentado realmente. Sus sirvientes rápidamente la apartaron de él, lo cual era bastante justo. Ilia estaba sonriendo de todos modos. Si tenía razón, ahora tenía toda la vida para estar con él. Ya no había ninguna razón para ser egoísta. Quería abrazar a Shirou de nuevo, pero no podía. No solo porque sus 3 sirvientes la estaban reteniendo, sino porque físicamente no podía. Esa fatiga que había experimentado en el sueño no había desaparecido, solo había sido reemplazada por su curiosidad y confusión. Ahora que sabía que no iba a morir. Era difícil mantener los ojos abiertos. Eso estaba bien. Era el trabajo de Suoni-chan llevarla a casa, después de todo. Capítulo 23. El chisporroteo de la sartén era lo único libre de estrés en el día de Shirou hasta ahora. La noche anterior había sido un gran éxito, y reunirse con Lubia mientras derrotaba a Ilia sin tener que matarla significaba que no lamentaba ni una sola cosa de lo que había sucedido. No se sentía bien quejándose, pero había sido una lucha.
Su cuerpo todavía estaba adolorido en algunos lugares por el esfuerzo en la pelea. Tanto sus músculos como sus circuitos ardían de agonía. Había sido un viaje de regreso difícil. Ilia había quedado inconsciente y no habían podido determinar cómo sus espíritus heroicos habían logrado dejarla atrás voluntariamente. O cómo se había convertido en una adulta. O dónde había ido su ropa. Atándola a Pegaso se había considerado demasiado peligroso, por lo que Shirou la había llevado de regreso envuelta en una manta a través del bosque. Sakura había volado a Pegaso mientras Lubia llamaba a un taxi para el resto. En el viaje de regreso, Rin y Lubia habían estado discutiendo todo el tiempo, pareciendo tomarse una antipatía instantánea. Y cuando llegaron a casa, Shirou había cocinado una comida muy tardía solo para descubrir que todos estaban dormidos en la mesa cuando terminó. Así que tuvo que llevar a todos a la cama. Pero, aún así, había hecho lo correcto. Habría sufrido 1000 veces más que eso por lo que había logrado. MMMPH. MMPH. MMMMMMMMPH. Incluso si hubiera deseado que la limpieza hubiera sido un poco menos dolorosa. Maestro, el arroz está listo. Iré a buscar los platos, dijo Sakura. Shirou había decidido ir simple hoy, por lo que estaba usando nuevamente su traje de mukama que Rin le había construido antes. Parecía una buena opción para un día enfocado en limpiar y descansar. MMMMPH. Gracias, Sakura, dijo Shirou, con una sonrisa abierta y honesta. Lanzó una rápida mirada a la esquina de la habitación para calmar a los demás, y luego le pasó un plato. Terminaré aquí. ¿Puedes poner la mesa? Sí, maestro. Dijo Sakura, lanzándole un rápido saludo. Ambos se rieron de la tontería, y luego ella se alejó para comenzar a poner los platos y los utensilios. Era el almuerzo, así que Fujine no estaba aquí, pero tenían otras 2 bocas que alimentar, lo que prácticamente se equilibró. Dado que la mayoría de las personas habían estado demasiado doloridas para un desayuno pesado, Shirou había decidido hacer todo lo posible y preparó algunos platos principales más de lo que normalmente haría. Debería ser justo lo que todos necesitaban. Después de una última probada del condimento, Shirou recogió todo en algunas bandejas para servir y se aseguró de apagar los quemadores de la estufa antes de llevarlo a la mesa de la cocina. Su estómago ya estaba gruñendo, y él había sido el único en conseguir algo de comida la noche anterior. No podía imaginar cómo se sentían los demás. Hablando de eso, probablemente debería dejarlos salir para que pudieran comer. Poniendo su cara severa de maestro, Shirou caminó hacia las figuras atadas de Rin y Lubia que actualmente estaban atadas con una simple cuerda. Sus intentos amortiguados de hablar habían estado ocurriendo durante algún tiempo, pero por supuesto las mordazas de bola en sus bocas impidieron que eso sucediera. Shirou quería ser atraído por la vista de sus poses lascivas, particularmente la emoción en sus ojos y la forma en que sus trajes de sirvienta mostraban su piel, pero no podía. Este no era un castigo divertido. Este era del tipo serio. Trace encendido, dijo Shirou. Sus circuitos todavía estaban un poco apagados, pero cada vez que los usaba parecían volverse más estables. Con facilidad practicada proyectó una fusta en sus manos. No la usó. Solo necesitaba que la vieran. ¿Están ustedes dos listos para ser educados? Era el tono de voz que la gente usaba con los niños, y Shirou vio la forma en que las mejillas de Lubia y Rin ardían de vergüenza ante el tono de la dirección. Ambos asintieron hacia él, pareciendo luchar para decidir si estaban más calientes o avergonzados de sí mismos. Shirou descartó las proyecciones de mordazas de bola que estaban en sus bocas, y ambos tragaron ruidosamente cuando sus bocas de repente estuvieron libres para moverse nuevamente. Él les dio a ambos una mirada expectante. Lo siento, maestro, dijo Lubia. Lo siento, maestro, repitió Rin solo un segundo después. Shirou asintió y también descartó las cuerdas. Suspiró, mientras los hacía señas para que se acercaran a la mesa. No me importa que ustedes dos sean peleadores en la casa, pero no durante o después de una batalla. Como su maestro, es mi deber enseñarles disciplina como esa. ¿Qué los hizo decidir que ya se odiaban de todos modos? Los dos se miraron fijamente mientras se frotaban los puntos doloridos por las ataduras. Shirou disfrutaba viéndolos estirarse y doblarse, pero se aseguró de no mirar fijamente. Rin cruzó los brazos sobre su pecho mientras levantaba la nariz. Es frustrante que ella piense que ya es mejor que yo para servirte. Ni siquiera ha sido tu sirviente por un día. Las fosas nasales de Lubia se ensancharon. Me he estado preparando para servir al maestro durante años. Sin duda puedo enseñarte una cosa o dos. Nadie aquí es mejor sirviente que yo. Maestro, hay algo en tu manga.
Aquí, dijo Sakura. Shirou le tendió el brazo y ella comenzó a frotar diligentemente una mancha que él no había notado. Su delantal no lo había protegido. ¿Por qué, pequeño? Gruñó Rin. Shirou suspiró e hizo un gesto hacia la mesa. Aún mirándose fijamente, Rin y Lubia se sentaron en lados opuestos mientras recogían sus platos. Mientras estaban ocupados actuando como si todavía fueran enemigos, él y Sakura terminaron de distribuir la comida. Eso por fin pareció romper con su patrón de comportamiento actual. Maestro, esto es increíble. Dijo Lubia, comiendo felizmente. Shirou no estaba seguro de si ella estaría acostumbrada a comer con palillos, pero los usaba con la misma elegancia con la que hacía todo lo demás. Pensar que sería capaz de replicar las comidas de un restaurante de 4 estrellas con solo una cocina modesta. ¿4 estrellas? Preguntó Sakura, un poco tranquila. A Shirou no le molestaba. Ciertamente no era lo suficientemente ingenuo como para pensar que su cocina era tan buena como algún tipo de cena de 5 estrellas que Lubia debió haber recibido. Sin embargo, Sakura parecía un poco más molesta. Creo que comer la comida del maestro es mejor que cualquier tipo de cena elegante, después de todo, ¿no es mejor comer comida hecha con amor? Sakura hablaba vacilante, claramente insegura de cómo debería actuar cerca de Lubia, pero a pesar de eso, sus palabras fueron dichas con pasión. Lubia dudó por un segundo, pero asintió con entusiasmo después de una breve pausa. Sí. Tienes toda la razón. Durante toda mi vida me han servido los más altos lujos, pero nada de eso se puede comparar con la alegría de recibir comida preparada específicamente para mí por mi maestro. Ese sí. Gritó Sakura, dejándose llevar por el entusiasmo. Así es. De hecho, solo por eso declararé felizmente que esta es la mejor comida de mi vida. Gritó Lubia. Sus ojos prácticamente brillaban. Estoy exagerando un poco, dijo Rin. Lubia resopló. No siento vergüenza de proclamar mi amor por mi maestro. Así es, Nee-san, dijo Sakura. Shirou no estaba seguro de cuándo había sucedido, pero ella y Lubia parecían haber formado una alianza bastante rápida. No todos son mocosos como tú. Es bueno estar orgulloso de pertenecer al maestro. Estoy orgullosa. Replicó Rin. Hizo una mueca, pareciendo darse cuenta de lo que acababa de decir. Eso es, Oni-chan. La discusión se acabó al instante, cuando una nueva presencia entró en la habitación. Ilia. Gritó Shirou. La había estado vigilando constantemente desde que había caído inconsciente, pero desde entonces no había mostrado señales de despertar. Estaba muy contento de verla despierta de nuevo. ¿Cómo te sientes? Ella ya se veía mucho mejor que la noche anterior. Lo que sea que se haya hecho para envejecer rápidamente su cuerpo se había detenido después de que alcanzó su forma actual, y sacarla del frío y ponerle ropa limpia proyectada le había hecho mucho bien. Su sonrisa se torció un poco cuando entró en la habitación. Ignorando su pregunta, miró fijamente a cada uno de los sirvientes en la habitación. Los 3 estaban vestidos con diminutos trajes de sirvienta que normalmente solo se verían en cosplay. Caray, Oni-chan. ¿A qué clase de harem pervertido me has arrastrado? Ilia, dijo Shirou un poco estresado. Eso no es importante. ¿Cómo estás? Oh. Es el derecho de nuestro amo vestirnos como le plazca. Dijo Lubia. Infló su pecho con orgullo, que notablemente apenas estaba contenido dentro del atuendo de corte bajo. Y, de hecho, para nosotros los sirvientes, es emocionante saber que nuestro amo nos desea tanto. ¿Sí? Gritó Sakura. Entonces su rostro se puso un poco rojo y repitió en voz baja. Sí. Ilia. Gritó Shirou, hablando por encima de todos en la habitación. ¿Cómo te sientes? Se miró a sí misma. Debió haber sido extraño pasar del cuerpo de una niña a uno adulto tan rápido, pero parecía más emocionada que asustada. Hizo un pequeño puchero. Bien. Muy bien. ¿Sabes qué pasó? Preguntó Shirou. Ilia se sentó en su regazo. Shirou sintió un pequeño escalofrío recorrer su columna vertebral, que fue rápidamente seguido por el pánico. Y Ilia. Mis sirvientes me dejaron, eso fue todo, dijo Ilia. Podía sentir su cálido cuerpo presionándolo, haciendo que lentamente su sangre hirviera de emoción. Sin embargo, sin importar que, no podía permitirse endurecerse. No podía. Reconocieron tu victoria y decidieron salvarme la vida. Anteriormente, habría muerto poco después de la conclusión de la Guerra del Santo Grial. Pero ahora, me han dado un nuevo cuerpo que coincide con mi edad y me han dado la oportunidad de vivir una vida plena.
Shirou entendió la mitad de eso, pero lo que importaba era que ella estaba a salvo y feliz. Ya veo. Eso es un alivio. Entonces, Oni-chan, ¿cuándo vas a ponerme un anillo en el dedo? ¿Qué? Gritaron Shirou, Rin, Sakura y Lubia al mismo tiempo. Ella solo sonrió, disfrutando de sus reacciones. Oh. No soy fácil como estos tres, Oni-chan. Si quieres llevarme a la cama, tendrás que invertir dinero. Mientras hablaba, frotó lentamente su trasero contra él, notando claramente el hecho de que su hombría ya comenzaba a endurecerse. Ilya. Gritó Shirou. No eres mi hermana. Ilya se quedó helada, pero solo por un segundo. Luego una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Y entonces? ¿No eres el amo de un harén con un grupo de esclavas sexuales? Casarse con tu hermana debería ser algo común para alguien como tú. Además, no somos parientes de sangre en primer lugar. Eso es. ¿Qué te hace pensar que serás tú con quien se case? Gritó Rin. Lubia y Sakura parecían más o menos aceptar la idea, pero Rin estaba muy roja. ¿Oh? ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que se case con su mascota? Ilya se rió, abrazando a Shirou. Estoy esperando tu respuesta, Oni-chan. La conversación, las discusiones y todo lo demás estallaron en la mesa mientras Shirou hacía todo lo posible por al menos terminar su comida. Esta no era la familia que alguien más podría haber pedido. Pero era la que él había querido. Y haría todo lo posible por defenderla. Como héroe de la justicia y como maestro.